¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más de nuestra clase de Desarrollando Microservicios con Spring Boot. En nuestro capítulo 3 de Manos a la obra de Spring Boot vamos a hablar sobre la aceptación de llamadas HTTP utilizando controladores REST, ¿sí? O REST Controllers. Sí, usualmente los REST Controllers ahorita han llegado a ser muy populares dentro de la industria del software, basado usualmente en el contexto de que todo está basado en un recurso web, en un recurso HTTP. ¿Sí? Entonces, pero antes de empezar, lo que me gustaría a mí es darles un poco de referencia, un poco de contexto, por qué se llaman controladores. A lo mejor algunos de ustedes ya conocen el contexto, pero a lo mejor hay algunas personas que no lo conocen. Y bueno, todo esto viene del patrón MVC, que usualmente esto significa Model View Controller en inglés, que significa modelo, vista o patrón, modelo, vista, controlador, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa este patrón de diseño? Usualmente tú tienes una entidad principal que se llama controlador, en el cual este controlador acepta peticiones o solicitudes de un cliente. El cliente define qué tipo de recurso quiere consumir. Entonces, al llamar esta solicitud o solicitar este tipo de recurso a nuestro servidor, a nuestro servicio, entonces el controlador acepta esa petición y por tanto intenta procesar esa información buscando el modelo. En este caso hay algo que se llama el modelo que encapsula nuestra lógica de negocio y por tanto hay un intercambio de datos. Una vez que todo este handshake o todo este procesamiento de intercambio de datos y ya tengo lo que el cliente espera, yo genero una respuesta y esta respuesta es pasada a una capa llamada vista. Usualmente la vista dentro de este patrón está formado por lo que viene siendo pues HTML, puede ser formado por HTML y CSS, todo lo que sea esta representación gráfica que tenga una mejor presentación hasta el cliente. Entonces el controlador lo que hace es que pasa esta respuesta al modelo de la vista pues lo hace más bonita, lo hace más visible para el cliente y por lo tanto le hace una entrega gráfica al cliente. Entonces, este patrón MVC fue muy popular pues desde hace, yo creo que 14, 15 años. Yo lo empecé a ver, yo creo que por ahí, desde el 2003, 2004. Entonces, pues este ha sido el modelo por el cual todas las aplicaciones web han estado trabajando y por lo tanto también los microservicios siguen este mismo patrón. Pero ahora lo que viene siendo esa capa gráfica de la vista está representado por diferentes tipos de clientes. ¿Sí? Tú puedes tener un cliente que pues, es una aplicación React o una aplicación iOS, pues que encapsulan esta vista, que ellos se van a encargar de enseñar eso, de hacer esa presentación al cliente, mientras tú solamente muestras los datos en una representación JSON, en este caso, utilizando el REST API. Entonces, este sería un poco el contexto del patrón MVC. Y ahora, viendo el backbone de nuestra aplicación que vimos en nuestra clase anterior, obtuvimos que teníamos nuestra aplicación Order Service Application. Ahora lo que necesitamos hacer es crear nuestro REST Controller. Para crear nosotros nuestro REST Controller, lo que tenemos que hacer es, primeramente, pues vamos a crear una carpeta donde se va a estar contenido nuestro REST Controller, ¿sí? Entonces, para esto me voy a Java, me voy a Class, y yo le voy a poner Order Controller, ¿sí? Y por tanto, yo ya creé esta clase que va a ser en mi controlador. Pero ¿cómo yo hago que el Spring Framework lo reconozca como un controlador de tipo REST? Para hacer esto, yo tengo que definir una notación llamada REST Controller sobre la clase y por lo tanto yo estoy delimitando que esta clase, le estoy diciendo a Spring, oye, esta clase es un REST, ¿sí? Es un REST Controller, entonces trátala de esta manera. Entonces lo que va a hacer, si nosotros analizamos lo que viene siendo esta anotación, nos vamos a dar cuenta que tiene dos anotaciones muy importantes. Una que es controller, que viene desde lo que es el Spring MVC, ¿sí? Que viene siendo parte del framework de Spring, que simbolaba el controlador.
pero lo que ahora estamos haciendo es que este controlador va a ser más extendido utilizando la otra notación de response body. Al nosotros aplicar un response body, estamos diciendo que toda la respuesta que nuestro controlador va a ser basado en JSON, ¿sí? Entonces, si algunos de ustedes no conocen lo que es JSON, les sugiero que ustedes chequen en internet. Hay muchos recursos sobre lo que viene siendo el formato JSON, en los cuales nosotros podemos describir objetos utilizando este lenguaje. ¿Okay? Entonces, pues ya pasamos a lo que viene siendo nuestro controlador de nuevo. Y otra cosa que es importante mencionar dentro de lo que viene siendo los controladores REST, ellos digamos, se manejan utilizando los métodos HTTP. En este caso, un método HTTP, bueno, existe una variedad de ellos, ustedes pueden encontrarlos en internet. Por ejemplo, si yo me meto ahorita al navegador, por ejemplo, yo que abrí ahorita el navegador y entré a lo que viene siendo los métodos de petición, ustedes notarán que tenemos algo que se llama get, head, post, put, delete, connect, options, trace, and patch. Todos estos métodos HTTP son utilizados en REST, pero los que se utilizan normalmente o los que son más populares serían lo que son get, post, put y delete, ¿sí? Entonces, al nosotros delimitar nuestros métodos, ¿sí? O nuestros métodos, tenemos que decir a qué método HTTP corresponde ese método, ¿sí? Y qué tipo de recurso es al que va a escuchar. En este caso, si yo especifico un método get y defino una URL, entonces el cliente va a llamar a esa URL y por tanto mi servicio lo que va a hacer es que va a proporcionar información a ese recurso, que corresponde a ese recurso. Si por ejemplo yo quiero hacer una llamada, el cliente quiere hacer una llamada a un servicio que invoque un tipo de transformación del recurso en sí, get no puede ser utilizado. En este caso nosotros tendríamos que utilizar lo que es post, en este caso, o lo que viene siendo put si queremos actualizar el recurso. Normalmente post es crearlo y put es actualizarlo. Entonces hay que tener en cuenta que esta es una presentación que nosotros tenemos que cumplir, o un contrato que nosotros tenemos que cumplir dentro de nuestras aplicaciones REST. Ahora, volviendo a nuestra aplicación REST, ya que analizamos lo que viene siendo los métodos HTTP, observamos que tenemos que cumplir un contrato que Geekshirt nos definió dentro de nuestros requerimientos. Vamos a echarle un vistazo de manera rápida, de manera que sepamos qué vamos a crear dentro de nuestra aplicación. En este caso, entonces se los voy a mostrar, mostrando el contrato que espera Geekshirt. Se corresponde a 1, 2, 3, 4, 5 métodos que tenemos que nosotros que implementar. Para esta clase vamos a implementar solamente lo que viene siendo los métodos get y un método post como ejemplo. Enseguida en el transcurso vamos a desarrollar los otros métodos, pero mientras tanto nosotros ya podemos definir una especie de contrato para los clientes y ya pueden ir trabajando por lo menos en los métodos get y en el método post. Pero vamos a ir viendo poco a poco qué es cada uno de ellos. Por ejemplo, en el método get, cada vez que el cliente llame este recurso, automáticamente le vamos a traer todas las órdenes que se encuentran y le vamos a regresar un HTTP 200. Cuando nosotros vamos a crear una nueva orden, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a llamar a esta URL que se llama API Big1 Order Create. Y esto lo que va a hacer es que nos va a crear una nueva orden, ¿sí? Y lo que le va a regresar al cliente va a ser un HTTP 201, que significa creado. Cuando queremos actualizar una nueva orden, vamos a llamar al método HTTP put y por lo tanto vamos a utilizar este contexto. Vamos a utilizar
API B1 order y el ID de la orden. En este caso, si la orden no se encuentra con ese ID, nosotros vamos a regresar un HTTP, un error 404. Igual los códigos HTTP simbolizan respuestas y lo que el cliente puede esperar. En este caso también se encuentra una lista de, bueno, de métodos HTTP muy grande. Igual yo les voy a proporcionar esa lista para que ustedes puedan checar lo que significa cada uno de ellos. Pero para este curso nosotros normalmente vamos a estar trabajando con lo que viene siendo los 200 y los 400. En el caso de los 200, el código 200, que es el OK, perfecto. El 201, que significa criado. Tenemos el 404, perdón, que significa no encontrado, ¿sí? Y pues en el caso que el recurso no lo encuentra, ¿no? Entonces en el caso de que no se encuentra ese ID que nosotros ponemos, pues vamos a regresar un 404. En grado caso que lo encuentre, vamos a actualizar la orden y por lo tanto nos vamos a regresar un 200. Si queremos eliminar una orden, si se fijan, es casi el mismo URL, a excepción de que tenemos un método distinto. Aquí en este caso, perdón, bueno, este sería el caso del get, perdón. En el caso del get, pues es casi el mismo contexto web, solamente que si no existe, igual regresamos un HTTP 404 no encontrado, y si se encuentra y si existe, entonces regresamos un 200 y con la información del objeto. En el caso que nosotros queramos eliminar una orden, en este caso vamos a eliminar la orden basado en su ID. En grado caso que no se encuentra, vamos a regresar un 404. Y en el caso de ser encontrado, se elimina y vamos a regresar un 204, que no hay contenido, ¿sí? Y tenemos otra serie de órdenes también, que en este caso, si nosotros queremos regresar las órdenes de una cierta cuenta, o sea, tenemos ahí, por ejemplo, API V1 Order Account ID, tenemos el otro Get API V1 Order con el Account ID, que igual vamos a regresar todas las órdenes repasados en una cuenta. Y también, pues, en este caso, si queremos ver cuáles serían los shipments pasados en una orden, ¿no? ¿Cuál sería el shipment que se envió? ¿Okay? Entonces, esto es darlo para dar un overview de los requerimientos que vamos a hacer. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. Entonces, para seguir con nuestro REST controller, y ya que vimos los requerimientos, ahora vamos a codificar los dos métodos get y vamos a codificar un método post y vamos a ver cómo funcionan ellos. Para esto lo que vamos a hacer es, vamos a crear la primera definición, que es solamente orden, y que quieren enviar todas las órdenes que tenemos dentro de nuestro servicio. Para esto lo que vamos a crear es un public y vamos a ponerle un response entity, ¿sí? Y le vamos a poner un list de ordered response, ¿sí? Este método le vamos a llamar un final, ¿sí? Y vamos a hacerlo así, ¿no? Algo que es muy importante delimitar aquí es que dentro de Spring, como va a ser un método get basado en el contrato que Geekshirt nos definió, yo tengo que delimitarlo. Y para delimitarlo, lo que voy a hacer es utilizar la notación que se llama getMapping, que lo que estoy diciendo aquí es que va a ser un método get, ¿sí? Pero, ¿cómo defino a qué tipo de URL este get va a responder? En este caso, yo lo que voy a hacer es que voy a entrar ahí y le voy a llamar order, y le voy a poner order, lo voy a poner entre lo que viene siendo curly braces, y le voy a poner order ID, ¿no? Ok, perdón, en este caso, disculpen, en este caso no ocupamos el order ID, ese va a ser el siguiente método. Pero ahorita, como vamos a mandar todas las órdenes, entonces va a ser solamente vamos a responder con una lista de tipo response, order response, al momento de que manden a llamar a este contexto. Para esto, lo que yo voy a hacer es que voy a regresar va a ser de tipo response entity,
¿sí? Diamante, lo que voy a hacer ahorita es que voy a poner como, ok, vamos a poner que va a ser una lista de order response. Vamos a llamar order list igual a new array list. Ok. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a poner order list. Y como decía mi contrato, es que yo voy a regresar que este va a ser va a decir que va a ser un OK. ¿Sí? Voy a regresar un método 200. Ok. Para esto me pide que yo defina los objetos tipo order response. Este va a ser un objeto de tipo DTO. Igual existe un patrón que se llama Data Transfer Objects, que a final de cuentas son los objetos que van a moverse entre capas, ¿sí? En este caso, este objeto va a ser llenado por otros datos por el controlador y este va a ser presentado al cliente. Entonces, lo que voy a hacer es que yo voy a crear otra carpeta que se va a llamar DTO. Voy a crearlo por acá. Package. DTO. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear este nuevo objeto. Ok, otra cosa que hay que hacer aquí, por ejemplo, yo creé la clase, pero voy a poner otra carpeta que se llama controllers, ¿sí? Que es donde voy a pasar este controlador. Acá. Ok, ya lo refactoricé. Entonces, mi controlador está dentro de la carpeta de controllers y lo que voy a hacer dentro de mi objeto DTO que se va a llamar que se va a llamar order response, lo voy a crear aquí, ¿sí? Y lo vamos a crear acá. Perfecto. ¿Ok? Entonces, al momento de que yo, ahora sí, voy a actualizar voy a importar todo lo que no había importado y por tanto, response entity, entonces aquí me faltó un response new entity. ¿Ok? Entonces tenemos este get mapping que nos va a regresar todas las órdenes. Actualmente no tenemos ninguna orden, pero lo que queremos hacer aquí, o como ejemplo en este primer paso, es que vamos a entregar información dummy al cliente de manera de que ellos pueden continuar con su trabajo y hacer una simulación de que nuestra API regresa ciertos datos y ellos los consumen y los muestran en sus componentes web o en sus componentes iOS. Entonces vamos a hacer ese tipo de simulación. Para esto, yo voy a necesitar igual llenar o especificar ciertos atributos a lo que viene siendo mi DTO, ¿sí? Para esto yo me voy a ir a mi DTO y voy a definir esos atributos. Ok, entonces estas serían las propiedades que yo voy a definir dentro de mi objeto order response, ¿sí? Algo que anteriormente yo les había comentado que importamos dentro de nuestro proyecto es el proyecto Lombok, como parte de las dependencias del build.gradle. Lo que vamos a ver ahorita es cómo Lombok nos puede ayudar a reducir ese boilerplate code o código plantilla y nos ayuda a crear clases más limpias sin necesidad de que tengamos que poner getters a setters a todo, ¿no? En este caso, yo lo que voy a definir es la notación getter automáticamente y la notación setter, ¿sí? Que son por parte de Lombok. Al momento de hacer esto, yo solamente delimitar estas anotaciones, automáticamente se me crean los métodos, los getters y los setters sin necesidad que yo tenga que escribirlos, ¿no? Entonces eso me ayuda a mi productividad como desarrollador. Pero para tener habilitado Lombok, acuérdense que primeramente yo tengo que irme al Gradle, yo tengo que especificarlo. Aquí como lo tenemos aquí, otro detalle que yo tengo que hacer dentro de IntelliJ es me voy a las preferencias y dentro de ahí yo me tengo que ir a Annotation. Yo me tengo que ir a que yo pueda habilitar las anotaciones, el procesamiento de anotaciones. Tengo que
darle un check a este checkbox y darle OK. ¿Sí? Una vez que yo haya hecho esto, mi siguiente paso que yo tengo que hacer es irme a los plugins. ¿Sí? Me voy a plugins. Y lo que yo tengo que hacer aquí dentro de los plugins es buscar Lombok. Por ejemplo, yo ya lo tengo aquí. ¿Sí? Yo selecciono lo que viene siendo Lombok y lo que procede enseguida es instalarlo. Ya que lo instale dentro de mi IntelliJ este plugin, yo ya le doy OK y por lo tanto ya se me configura dentro de mi ambiente. Si ustedes se fijan, yo al momento de que yo quiera crear, por ejemplo, voy a crear un objeto que se llame Order Response. Response, voy a ponerle response es igual a new order response, ¿sí? Yo me pongo response.setAccount ID. O sea, si se fijan, ya todos los setters y los getters ya son generados de manera automática. Y pues por lo tanto yo voy a crear datos dummy por el momento, ¿no? Este va a ser el response.set order ID. Le vamos a poner que este es el order ID, ¿sí? Response.set status. Le vamos a poner que se va a hacer pending, ¿sí? Y después vamos a poner el response.set total amount. Vamos a ponerle que van a ser $100, un ejemplo, o 100 pesos, como no sería. Entonces vamos a darle a poner response set total tax, vamos a ponerle 10. Siendo el 10% de impuestos, un poco alto. Y enseguida lo que vamos a hacer, set transaction date, vamos a ponerle que es la fecha que lo ejecutan. Solamente para hacer como que objetos tipo dummy. Y lo que vamos a hacer es que vamos a meter este objeto a order list, ¿sí? Y response, de manera que esto se vaya a entregar, ¿no? Response, ¿sí? El segundo paso que hay que hacer, pues vamos a agregar, como va a ser una lista, voy a crear otro segundo objeto. Lo que voy a hacer es que voy a copiar y solamente voy a ponerle otro número, ¿no? De orden, y van a ser la misma cuenta, pero solamente va a tener la 24 con terminación 24. Este va a ser de 120, ¿sí? Y este va a ser igual, pues igual 12 pesos, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces lo que hacemos aquí es que copiamos esto y vamos a guardar response 02. Y eso es lo que se entrega. Ahora, el siguiente paso a hacer, voy a crear la orden que solamente se entregue utilizando un solo ID. En este caso, lo que voy a hacer es, me voy a hacer public. Voy a hacerle, por ejemplo, voy a usar un get mapping igual, como lo hice anteriormente. Este va a ser un value. El valor que le vamos a poner aquí, como se va a llamar esto, va a ser order. Y vamos a poner los curly braces para definir que ahí va a haber un parámetro. Cuando nosotros pongamos el URL y enseguida pongamos el slash y queramos poner un número como orden ID, ese va a ser el orden ID que se va a aceptar como parámetro. Entonces yo voy a crear public response entity. Hay otra cosa que sería que es bueno mencionar acerca de response entity, es si yo solamente pongo que el tipo de resultado sea un order response, yo solamente entrego un objeto, ¿sí? Entregaría un objeto. Pero a mí lo que me interesa, y más para cumplir con un API REST, es que yo esto lo trate como si fuera realmente un servicio HTTP. Yo voy a regresar un 200, un código HTTP, voy a regresar una respuesta donde esta respuesta pueda tener headers y tenga un body. Normalmente este body es el resultado, ¿sí? Y ese resultado es el que los clientes normalmente procesan. Para esto, pues yo necesito encapsularlo o wrapearlo a través de un response entity, ¿sí? Entonces, yo le voy a definir esto que se llama fan by ID. Entonces, ok, aquí hay un punto muy, muy importante.
al ponerlo yo como un find by ID, yo tengo que definir cuál va a ser el ID que yo quiero poner. En este caso, lo que yo tengo que poner es, ok, yo quiero que ese ID se me venga como parámetro a mi función Java. Para eso yo voy a hacer uso de algo llamado path variable, ¿sí? Que va a ser de tipo string y que se va a llamar order ID, ¿sí? Y lo que va a hacer aquí es que path variable va a tomar el valor que se ponga dentro del URL y se va a almacenar en esta variable, ¿sí? Por lo que lo que se vaya a regresar, pues usualmente va a tener esa orden, ¿no? Entonces, en este caso, yo también voy a crear un dummy, en este caso para que los clientes puedan seguir trabajando y ellos puedan seguir utilizando, y también como un modo de ejemplo de cómo utilizar esto. Para esto voy a hacer una copia de lo que hice aquí arribita, ¿sí? Solamente voy a hacer un copiado del order ID, nomás para que se vea, y lo voy a poner acá, ¿sí? Y enseguida voy a copiar, igual como voy a regresar. Todavía no tenemos el manejo de excepciones, ¿sí? Porque cuando tengamos un manejo de excepciones ya establecido, que más adelante lo vamos a hacer, ya podemos, en caso de que la orden no se encuentre por ese ID, ya podemos regresar el 404, que es recurso no encontrado. En este caso solamente vamos a regresar los valores dummy. Entonces, ok, regresamos la respuesta y regresamos este valor. Entonces, el siguiente método que nosotros vamos a definir sería el controlador del post, ¿sí? Para esto yo tengo que definir un post mapping, ¿sí? Y también yo tengo que definirle un valor, ¿sí? En dónde va a escuchar este post mapping. En este caso va a ser en order diagonal create, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar este método? Le vamos a llamar public response entity. Y le ponemos que se llama un order response, ¿sí? Que se va a llamar create order, ¿sí? Y por tanto, lo siguiente que hay que poner aquí va a ser que vamos a regresar, va a ser un request body, ¿sí? Vamos a importarlo y el request body va a ser de tipo order request payload, ¿ok? Bueno, aquí hay un punto esencial. Al momento de que nosotros platicamos que habían los métodos que se llamaban HTTP GET y el HTTP POST. Al momento de yo establecer que va a ser un POST, automáticamente yo tengo que definir esto como un POST mapping, ¿sí? Al definir yo un POST mapping, automáticamente este request body se me va a lo que viene siendo el cuerpo de la petición, ¿sí? Esto está siendo como enviado, ¿no? Está siendo enviado al servidor de aplicaciones, y por tanto nosotros tenemos que hacer esta conversión, ¿sí? De la manera como tú estableces ese formato, ¿sí? Esto es normalmente utilizando JSON. Si utilizamos nosotros un JSON, como lo vamos a ver, podemos poner order request y ponemos una de las propiedades llenadas. Automáticamente Spring va a hacer un mapeo entre la clase Java que tú tengas internamente y el JSON que envíes por petición, y va a intentar hacer un match con esas propiedades. Entonces, en este caso, tenemos que crear un objeto DTO que se llame order request, que es lo que vamos a hacer, ¿sí? Order request, ¿sí? Y le vamos a ver class, ¿sí? Para nuestro order request, igual, vamos a crear solamente un atributo. Después vamos a ir llenando más a fondo, pero le vamos a poner string account ID, ¿sí? Como manera de ejemplo, y vamos a ponerle solamente que va a ser un getter. Solamente vamos a obtener los valores de ese objeto. Automáticamente ya lo detectó. Y lo que vamos a hacer ahora es, como nosotros lo que hacíamos es que recibíamos esta nueva orden, nosotros guardamos los resultados, y lo que nos solicita el contrato es que digamos
que el recurso fue creado y regresemos un created. Para esto, lo que voy a hacer es que voy a hacer copia igual de este dummy aquí. Y lo que voy a hacer es que dentro del payload, ¿sí? Lo que voy a hacer es que voy a poner aquí como que get account ID, que es lo que me regresa. Aquí vamos a poner como, no sé, un dato dummy nomás para ver este ejemplo. Y lo otro que voy a crear aquí como response es, que es lo que voy a meter en el body de la respuesta, en la nueva orden que yo voy a crear. Más adelante vamos a ver, una vez que creamos la orden y la almacenemos a la base de datos, la extraemos y se la vamos a regresar al cliente. Oye, este nuevo recurso fue creado. Entonces es lo mismo que vamos a hacer, pero solamente aquí le vamos a poner un created. ¿Sí? Entonces ahí los tienes. Ok. Entonces nosotros ya tenemos de cierta manera digamos, tres métodos definidos, dos getters y un post mapping, o sea, haciendo semblanzas a esos métodos get que platicamos anteriormente. Otra de las cosas que sería buena recalcar aquí es que, por ejemplo, tenemos esta constante que se llama, esta clase que tiene pues muchos valores constantes que se llama HTTP status, que si nosotros nos metemos adentro, pues vienen todos los métodos, todos los códigos de respuesta HTTP, ¿sí? Cuando, por ejemplo, si tú quieres decir un OK, que es un 200, está perfecto. Cuando es creado un 201, por aquí tenemos que tener un 204 cuando ya no hay contenido. También podemos irnos más adelante y, por ejemplo, tenemos el 404 que más a fondo lo vamos a utilizar como not found. Y bueno, solamente para dar referencia que tenemos esta clase para hacer referencia a los códigos de respuesta de HTTP. Ok, ya que tenemos esto, el siguiente paso que necesitamos hacer es, vamos a definir dentro de nuestras propiedades, creo que acá los tengo más a la mano, vamos a decir a qué servidor va a escuchar nuestro servicio. En este caso le vamos a hacer sprint.port, vamos a poner, creo que es server.port, va a ser igual a 8080, ¿sí? Y también lo que vamos a hacer es definir en qué contexto va a escuchar nuestra aplicación. Entonces, este contexto sería definido por este atributo que se llama server.servlet.contextPath API/v1. Entonces, basado en este contexto más lo que nosotros definimos en nuestro controlador como order o order ID, es cómo nuestro servicio va a entregarse una respuesta. Para esto, lo que nos sigue por hacer es que vamos a ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver cómo funciona. ¿Okay? Entonces le vamos a dar aquí, clic derecho, y le vamos a dar run. ¿Sí? Automáticamente esto se está echando a andar. ¿Sí? Uno de los puntos a ver en el log aquí es que nos dice, por ejemplo, que Tomcat escuchó en el puerto 8080 y ligó un contexto que se llama API v1. ¿Sí? Entonces, si nosotros entramos aquí a mi, digamos, a mi cliente REST, en este caso estoy utilizando Postman, lo que voy a hacer es que voy a llamar, ok, le voy a poner localhost, actualmente estoy escuchando en el 8080, ¿sí? Le puse que iba a escuchar en API v1, y enseguida dije que voy a poner order, ¿sí? Al momento de llamar yo a este contexto, lo que va a hacer es que me va a regresar todas las órdenes, ¿sí? Que yo tengo actualmente salvadas dentro de mi dentro de mi base de datos. En este caso, pues son datos dummy, ¿no? Entonces yo le voy a presionar send. Y si ustedes se fijan, bueno, aquí me regresó dos objetos. El otro objeto me dijo que son puros valores nulos. Hay que ver por qué pasó. Ahorita vamos a checar por qué. Pero si yo, por ejemplo, igual, voy a utilizar el get. Para esto yo voy a poner un slash y dijimos que estamos poniendo un path variable ahí, ¿no? Entonces yo le voy a dar
un send con 1 y me está regresando ese valor. Si ustedes se fijan, lo que yo puse aquí como parámetro es el orden ID que yo puse ahí que se iba a utilizar. Por ejemplo, si yo pongo el 3, me va a seguir regresando como el 3 aquí de este modo, ¿no? Entonces este sería como que la orden que me está respondiendo. Ahora, si yo me voy a lo que viene siendo, perdón, si yo me voy otra vez a la aplicación y quiero ver qué es lo que sucedió con mis órdenes, response 02, aquí me pasó un errorcito, entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar response 02. Okay. ¿Sí? Entonces, ya para que tengamos bien este ejemplo, entonces ya lo guardamos, lo volvemos a ejecutar, ¿sí? Y le vamos a dar un debug en este momento. Entonces ya está ejecutando, está levantando el servicio, está empezando a compilar, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, que ya terminó, y lo que voy a hacer ahora es que me voy a mi Postman y me voy a ir a Order de nuevo, ¿sí? Ok, entonces yo le voy aquí y ahora ya me muestra las dos órdenes, ya sin la necesidad de que me muestre el null en el segundo objeto. ¿Ok? Ahora, el otro ejemplo que íbamos a ver en esta clase sería utilizando el post, que era cuando nosotros íbamos a crear una nueva orden. Para esto yo aquí dentro de mi cliente REST, yo le pongo aquí que va a ser un post, ¿sí? Entonces va a ser utilizando order y yo le voy a poner el método create, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a irme a lo que viene siendo el body de lo que voy a utilizar como petición. Me voy a donde dice row y le voy a decir que va a ser un tipo JSON, ¿sí? Entonces voy a hacer un ejemplo de que yo envío una petición. Ya sé que la respuesta va a ser algo es una respuesta dummy, como lo vimos, pero voy a hacer esa simulación, ¿sí? Entonces yo voy a crear como que envío ese account ID, ¿sí? Entonces voy a poner que van a ser puros 9, ¿sí? 9999 y termina en 182, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto eso, voy a tener que subir esto tantito. Ok, vamos a dejarlo. Lo voy a ejecutar, le voy a dar un send. Y si ustedes se fijan, ya me regresa, me da la nueva respuesta y ya tiene el account ID. Si ustedes recuerdan, yo lo puse como un atributo, ¿no? O sea, vamos a irnos por acá, ¿no? Se los voy a enseñar. Yo, por ejemplo, yo puse dentro del body, acuérdense que ahora cuando yo le cambié a mi cliente REST, yo le puse que iba a ser un post y me fui a una sección de body, ya automáticamente ese body es obtenido por esta clase con este objeto que es payload de tipo order request. Order request tenía una propiedad que se llamaba account ID, que es la que yo le estoy seteando de momento a este objeto mock, ¿sí? Entonces, ya cuando yo pongo estos valores, automáticamente yo ya estoy regresando que el objeto está creado. Y si vemos nuestro cliente REST, pues esta es la respuesta que obtenemos. Tenemos un status 201 la respuesta se regresó en 74 milisegundos y este es el tamaño que tomó tu respuesta. Otra cosa de los esenciales, usualmente toda esta parte de abajo, si ustedes se fijan, la parte de arriba normalmente simboliza la petición, lo que tú vas a pedir al servicio. Lo que viene en esta parte de abajo es todo lo relacionado a la respuesta, a lo que tú obtienes. En este caso, pues igual, los headers que tú quieres enviar. Usualmente cuando tú creas un nuevo recurso, usualmente dentro de los headers te viene la dirección del nuevo recurso, de manera de que tú lo puedas obtener utilizando el nuevo ID, ¿sí? Más adelante vamos a ver eso. Y bueno, muchachos, pues ahorita hemos echado un vistazo de lo que viene siendo un poco de cómo crear un REST controller, cómo funcionan estos REST controller.
cómo son basados utilizando los métodos HTTP y cómo las respuestas tenemos que encapsularlos dentro de un response entity para simular esta respuesta HTTP, que no solamente tengamos la respuesta dentro de un body, sino que también nosotros podamos indicar si la respuesta fue positiva con un OK, un 200, si fue encontrada o no encontrada con un 404, como lo vimos. También vimos también los diferentes códigos de estatus de resultado de HTTP por medio de este atributo HTTP status. También vimos cómo nosotros marcamos a los métodos de nuestro REST controller para escuchar esos métodos por medio del get mapping y el post mapping para estos ejemplos. Más adelante vamos a ver un poquito del delete mapping y del put mapping. Y bueno, espero que este capítulo les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Les envío un gran saludo. Hasta luego.